Quiero darle la bienvenida a quienes se han sumado. Estamos en el Conversatorio Centroamericano, la contratación privada en tiempos de COVID, un panel de expertos que analizaremos los efectos de COVID en el cumplimiento de las obligaciones contractuales privadas. Quienes se perdieron la primera partecita del que ha estado hablando la doctora Betsy Nazar, en nuestro canal de YouTube, Signature Lex, Signature Law, perdón, va a estar todo esto que están escuchando, ¿ok? Entonces, luego de escucharla, doctora, sin lugar a dudas, los países han estado tomando medidas fuertes, medidas inéditas, y la mayoría de las veces limitando nuestros derechos en pro de la colectividad y para preservar lo más preciado que es la vida, ¿no? Algunos países ya han estado tomando, bueno, algunos juristas han estado presentando recursos de constitucionalidades, por lo cual todo esto será examen de las Cortes Supremas o de los tribunales constitucionales, dependiendo de las jurisdicciones de cada país. En Panamá, bueno, no se nos escapa, ya hay una, el día de ayer se presentó, yo creo que hay otras también, se presentó una demanda de constitucionalidad. Sería bueno analizar la parte constitucional o no, igual que la parte moral o no de todos estos recursos, ¿no? Pero bueno, le tocará a los juzgadores y a los magistrados determinar esto, pero definitivamente pienso, igual que usted, que hay un interés superior que es preservar la vida, ¿no? En pro de la colectividad. Y por eso que estamos encerrados algunos y cumpliendo con lo que nos indican nuestras autoridades. Ahora les invito a que nos acompañen a Guatemala, hasta Guatemala, y escucharemos a mi socio, don Rogelio, el doctor Rogelio. En su opinión, ¿qué sería lo que más incidencia podría tener en el derecho privado en el ámbito contractual, siendo los contratos una parte esencial de la actividad económica? Adelante, Rogelio. Muy buenos días, Eduardo. Muy buenos días a todos los participantes del presente webinar. Gracias por permitirnos entrar a sus oficinas o a sus hogares en el lugar en el que se encuentren. Eduardo, la pregunta formulada es compleja. Como dicen jocosamente en mi país, es chicotuda. Pues bien, debemos de partir que en la esfera del derecho privado reina la autonomía de la voluntad. Y justamente este principio implica el reconocimiento de, 1, la libertad de contratación y 2, la libertad para determinar el contenido del contrato. En la medida en que los ciudadanos puedan autorregular su conducta a través de la celebración de los contratos, se hace posible la previsibilidad de las mismas, fomentándose de esa manera la seguridad del tráfico jurídico, lo que tiene un impacto directo e inmediato en el comercio, en la actividad económica de un país, de una región, de un continente o de todo el mundo. Con base en lo anterior, al existir factores externos a la relación entre las partes que haga poco previsible la conducta de las mismas, el riesgo transaccional aumenta y, de manera inversamente proporcional, se verifica una merma en la seguridad del tráfico jurídico, lo que, como mencioné, tiene un impacto directo e inmediato en el comercio, pero en este caso definitivamente sería en sentido negativo. A decir de los autores José González y Guillermo Tinti, los contratos se pactan como definitivos y se presume su irrevocabilidad, porque por encima del interés de los contratantes está la seguridad del tráfico jurídico, la confianza recíproca, la palabra empeñada, el estímulo de una ventaja futura, que son el alma del comercio. En efecto, desde que se perfecciona un contrato, obliga a los contratantes al cumplimiento de lo convenido, siempre que estuviere dentro de las disposiciones legales relativas al negocio celebrado, y debe ejecutarse de buena fe y según la común intención de las partes. Así lo dispone el artículo 1519 de nuestro Código Civil. El 6 de marzo del año 2020 fue publicado en Guatemala el Decreto Gubernativo 5-2020, que contiene la declaratoria del estado de calamidad pública en todo el territorio nacional, como consecuencia del pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud de la pandemia del coronavirus COVID-19,
disposición normativa, por medio de la cual se limitaron derechos reconocidos en los artículos 5, 26, 33 y 116 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Posteriormente han sido emitidas sendas disposiciones legales por cada uno de los poderes del Estado. Lo anterior tuvo y está teniendo incidencia directa e inmediata en la libre locomoción y en la libre actividad empresarial. Ahora bien, en un escenario en el que la libre locomoción y la libre actividad empresarial son restringidas, las consecuencias van a ser obvias. Las conductas de las partes contractuales, al verse afectadas por factores externos, específicamente estamos hablando de actos de autoridad, serán asimétricas, de donde el exacto cumplimiento de la prestación debida no será la regla, sino que será la excepción. A pesar de la mejor voluntad del Solvens para cumplir con sus obligaciones, este ha sido puesto en una posición en que no puede cumplir o el cumplir le resulta excesivamente oneroso. Y es precisamente eso lo que tenemos que determinar. ¿Qué fue lo que colocó a la parte deudora en esa posición? Pues si hay algo que debemos de tener muy presente es que la falta de previsión mínima o los malos negocios, como son conocidos en doctrina, no son eximentes de responsabilidad, ni tampoco son causas que sustenten una excesiva onerosidad. Ante una situación de semejante naturaleza, tanto ustedes como yo, sin duda alguna, nos formulamos interrogantes como las siguientes. ¿Es o no responsable el deudor que se encuentra en imposibilidad de cumplir o que el cumplir le resulta sumamente oneroso? Estos actos de autoridad que restringen derechos o el propio COVID-19 pueden ser considerados hechos fortuitos que le permitan al deudor alegar fuerza mayor o excesiva onerosidad sobreviniente. ¿Qué factores apreciará el administrador de justicia en estos procesos? ¿Cuál será el tema probandum en estos procesos? ¿Estamos en presencia de sucesos imprevistos o de sucesos imprevisibles? ¿Hasta dónde llegan las facultades de revisión del administrador de justicia? ¿Puede rescindirse un contrato en virtud de la teoría de la imprevisión o solamente puede ser modificado? Y para los profesionales del derecho que se dedican a la rama procesal, ¿en qué vía procesal se debe tramitar la revisión del contrato? Pues si es en una vía ordinaria, dado los plazos legales, al momento en que sea emitida la sentencia, el deudor seguramente ya no estará en posibilidades de cumplir o bien el acreedor ya no tendrá interés en que se cumpla la prestación debida. Muchas gracias. Vuelvo contigo, Eduardo. Muchas gracias, Rogelio, muchas gracias. La verdad que es muy interesante. Le recordamos rapidito que pueden utilizar el chat que está acá abajo para las preguntas y le damos la bienvenida a otro grupo que se va uniendo. Los gerentes, definitivamente, don Rogelio, los gerentes de empresas, abogados, asesores, no la tenemos fácil frente a esto. Estaremos en debates jurídicos y comerciales muy interesantes sobre la incidencia del COVID en el derecho y en las obligaciones y sobre todo en la aplicación y viendo aquellas, definiendo en qué vía nos iremos, si en la vía ordinaria, ejecutiva, y explicándole a nuestros clientes las razones de ser de nuestras recomendaciones. Nos vamos para Costa Rica. Por eso mencionaba que la situación actual permite la vuelta a aquellos conceptos que uno como estudiante miraba en lo planteado en el plano teórico. La fuerza mayor, la imposibilidad sobrevenida, la onerosidad sobrevenida y la revisión contractual. En esta oportunidad les invito a que escuchen a mi socio, el doctor Edgar Emilio. Doctor Edgar Emilio, ¿cuál sería el enfoque jurídico en esta situación? Adelante. Muy buenos días a todos los participantes del conversatorio. Muy buenos días y en especial un enorme agradecimiento
a todos aquellos que nos escuchan aquí y allá de fronteras, no solo en Centroamérica, sino en muchas localidades remotas. Bien, las medidas sanitarias de carácter constitucional que se han tomado en Costa Rica, dando aparte de la discusión si han sido oportunas, proporcionales, razonables, han acentuado un fenómeno que estaba antes de la pandemia y nuestros problemas de desempleo ya habían pasado 10, 11, 12%, y ahora se está hablando de un menos 20% de desempleo. Entonces, la falta de empleo, las restricciones a la actividad empresarial han causado que la gente no tenga dinero con el cual cumplir con sus obligaciones. Y ya el asunto ya no se mira por conflictos individuales, sino que existe una pandemia de incumplimiento. ¿Cómo reaccionar ante esto? Bueno, a los efectos del conversatorio, dividamos la pantalla en izquierda y derecha. A un lado, el abogado del bueno, a la derecha, el abogado del malo. Y la historia o el análisis costarricense ante una situación de incumplimiento sería la siguiente. El abogado del actor, o sea, la parte que pide cumplimiento y se siente que no es la causa del problema, le dice que de conformidad con el artículo 1022 del Código Civil de 1880, la parte que cumple puede pedirle al juez obligar al otro a cumplir o resolver el conflicto, resolver el contrato con una condena al pago de daños y perjuicios. Y que la condición resolutoria por incumplimiento implica que el demandado deberá cumplir con todo su patrimonio. Principio de responsabilidad patrimonial universal. Imaginémonos pues que estamos sentados a la par del abogado que está atendiendo la parte actual o cumpliendo. Vámonos a la oficina del abogado de la parte demandada, incumpliente, y le dice que, bueno, que vistas las condiciones que se han planteado, la situación resulta imprevisible e inevitable, constitutiva de un caso fortuito. O, para otros que tienen un concepto un poco diferente, la situación ha sido previsible pero invencible, por lo tanto es una fuerza mayor. Que el artículo 702 del Código Civil costarricense dice que el deudor tiene que cumplir, a menos que sea a causa de un propio hecho del acreedor, una fuerza mayor o un caso fortuito. El abogado de la parte que está en incumplimiento le dice que el artículo 1023, párrafo primero del Código Civil, le dice que los contratos no solo obligan a lo que en ellos se expresa, sino también a las consecuencias que la equidad, justicia al caso concreto, el uso de la ley hace nacer de la obligación según la naturaleza de esta. Un añadido de 1976 a nuestro Código Civil, tratando de regular los problemas de los contratos de adhesión. Además, continúa subrayando el abogado la parte incumpliente, el artículo 21 del título preliminar del Código Civil de Costa Rica expresa que es obligación el ejercer los derechos conforme a las exigencias de buena fe. Y que a la par, el artículo 22 del título preliminar del Código Civil dice que la ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial de este. Ya el asunto se complica. Y en cuanto a la prestación, bueno, este es el título preliminar del Código Civil costarricense, que es una copia casi que exacta del año 1985 en Costa Rica, el título preliminar del Código Civil italiano. En cuanto a la prestación, se argumentará en tribunales o donde sea que esto se volvió imposible de cumplir. Artículo 830 y siguientes del Código Civil de Costa Rica. Estas son las normas de siempre desde el año 1880. Y que la regla a seguir es aquella del artículo 834 que dice que en caso de obligaciones recíprocas, pactadas para procurar el goce de un derecho personal o cumplir un hecho o abstenerse de él, comillas,
quedan sin efecto si acaece un obstáculo que haga imposible la ejecución de un modo absoluto y perpetuo. Primera observación. Lamentamos en Costa Rica no tener un artículo parecido al artículo 1256 del Código Civil italiano que regula, sí, las imposibilidades de cumplimiento, pero temporal. Nosotros carecemos de esa regla. Y termina la consulta del abogado a la parte demandada diciéndole que probablemente se podrá argumentar una excesiva onerosidad sobreviniente que cumplirle, si es que puede cumplir. Yo opino que los asuntos COVID son más de imposibilidad de incumplimiento que de excesiva onerosidad, pero puede ser que haya de excesiva onerosidad. Y que cumplir significará inclusive un enriquecimiento ilícito para la contraparte porque él tendría que ejecutar a un altísimo costo una prestación que se volvería de altísimo precio o de altísimo valor para la contraparte. Bien, este es sucintamente expuesto y con acento costarricense el usual escenario de las disputas contractuales. Acento costarricense, esas normas y esa situación tiene el mismo matiz en las oficinas de Centroamérica. Y el problema que se pone es qué hacer con estas reglas a tenor de la pandemia de incumplimientos que se han presentado, que el ordenamiento, la sociedad, la economía no estaba preparada para afrontar. Y antes de pasar a qué hacer a partir del incumplimiento, ahí les dejo el siguiente caso. Costa Rica, los clubes sociales concesionan los servicios de alimentos y bebidas al interno de las instalaciones. Viene marzo, el Estado costarricense empieza a sugerir, señores no salgan, señores no salgan, señores cuídense. El club social se ve disminuido de socios que llegan a las instalaciones, el concesionario casi que no. Viene la orden del Estado, cerramos, clausura para todas las actividades. Y en lo que les cuento la historia aparece el Ministerio de Salud costarricense poniendo una cinta amarilla en la entrada del club social. Pasan 3 meses y la semana pasada, o hace 2 semanas, se abre tímidamente las operaciones empresariales, incluyendo alimentos y bebidas. El club social le dice al concesionario, debes 3 meses. El concesionario, que ya fue a hablar con su abogado, le dice, no, creo que no te debo los 3 meses y si gustas, cobra. Señores, ¿cómo hacemos con eso? Y ahí es la parte que rápidamente vamos a recomendar. Lo primero es la resolución alternativa de los conflictos. ¿Existe en Costa Rica? Es una pregunta que hago para todos y cada uno de los asistentes. ¿Existe en el lugar donde usted está una mejor alternativa antes que negociar el conflicto con su contraparte? Negociación, conciliación, mediación. Ok, esperemos que la respuesta sea que sí existe. Costa Rica, la justicia arbitral está en manos privadas. Se dice que es una justicia de ricos porque es... buena suerte con eso. Judicialización de los conflictos. Justicia pronta e incumplida. Todavía más. Todavía más que mejores deseos. Costa Rica ha gastado mucho dinero en tecnificación, en de todo, con tal de hacer mejor la administración de justicia. No mucho se ha alcanzado con eso. Entonces, vayan ustedes a judicializar el conflicto a los juzgados especializados de cobro judicial que reaccionan a 7 u 8 meses de presentados los escritos. Gestionen ustedes un desahucio en los juzgados especializados en materia de arrendamientos. Buena suerte. Los tribunales ordinarios, meses
2 minutos. Y si estamos, discúlpame, regálame un instante más, y si estamos tratando de procesos concursales, la cuestión está peor. Entonces, ese es el problema. La pandemia ha causado una nueva realidad. No es la que teníamos, no es la actual, que está en proceso y está en cambio, sino la que viene. ¿Qué hacer ante esta pandemia? Es motivo de reflexión. Entonces, señor Leblanc, ¿qué hacemos? Muchas gracias, don Edgar. Interesante. Definitivamente, como bien dice, en esta época estaremos frente a argumentaciones y alegaciones en las cortes y en los tribunales arbitrales. Alegaciones tales como la imposibilidad sobrevenida, que es de cumplir la prestación a fuerza mayor, la rebus sic stantibus y, sin lugar a duda, la imposible nulla obligatio ex, que no es más que la obligación de cosas imposibles, es decir, el no poder cumplir algo imposible. Y estos van a tener que ser absueltas en los tribunales. Y sin lugar a duda me inclino en lo que usted comenta de irnos a la justicia privada o al arbitraje, para lo cual las resultas serán dirimidas por expertos. Regreso a Guatemala con mi socio y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Francisco Marroquín. Don Milton, en su opinión, ¿sería procedente, aconsejable o viable la revisión de los contratos? Adelante. Buenos días, Eduardo, y muchísimas gracias a todos los que nos acompañan hoy y que están asistiendo a este webinar de nuestra firma. Muy agradecidos por su asistencia. Pues bueno, respecto a la revisión de los contratos, quizás lo más conveniente sería comenzar ubicándola dentro de ese ámbito general que suele denominarse la teoría de la imprevisión. Suele establecerse una especie de correspondencia entre la fuerza mayor como referente general y las figuras jurídicas de la imposibilidad sobrevenida y la onerosidad sobrevenida, la excesiva onerosidad sobrevenida. Cuando la situación de la fuerza mayor ejerce sobre las obligaciones contractuales un efecto tal que es determinante y total, la consecuencia es la extinción de las obligaciones contractuales, precisamente porque para el deudor se ha vuelto imposible el cumplimiento de la obligación. Entonces estamos en el escenario de lo que se denomina la imposibilidad sobrevenida. Pero cuando el efecto de la fuerza mayor sobre las obligaciones contractuales es temporal, no se produce la extinción de las obligaciones, sino más bien una especie de postergación de su cumplimiento en el tiempo. Obviamente, las nuevas situaciones, las nuevas condiciones, a la nueva posición contractual en la que se encontrará el deudor, no será la misma de las que la situación original. Y el escenario en el que le toque cumplir, pues será diferente. Incluso por eso es que algunos hablan este tema bajo el título del cumplimiento imperfecto de la obligación. Y puede darse el caso también que este nuevo escenario implique para el deudor una situación tal que el cumplimiento de aquellas obligaciones contratadas originalmente en otras circunstancias se vuelva para él demasiado oneroso o demasiado difícil de cumplir. Y esto es entonces el escenario de la onerosidad sobrevenida. Veamos algunas puntualizaciones sobre la onerosidad sobrevenida o su calificativo de la excesiva onerosidad sobrevenida. Primero, debe acontecer un hecho que sea posterior al contrato. Luego, pues, este hecho no debió de haber sido posible para las partes de una manera razonable, aunque algunos ahora le agregan diligente, que son dos cosas diferentes, el poder preverlo. Luego, el deudor no debe estar en una posición tal en donde implícita o explícitamente se haya hecho cargo de los riesgos o de las contingencias resultantes de la fuerza mayor. Me refiero, por ejemplo, a aquellas cláusulas que están dentro de los contratos y que contienen los supuestos de procedencia de la fuerza mayor, pero que a la vez contienen los supuestos que eximen la procedencia de la fuerza mayor. Y por último,
este acontecimiento debe haber producido una alteración en el equilibrio del contrato. Y me quiero referir a esta última situación, no porque la concurrencia de las otras no sea importante, todas deben de concurrir para armar ese escenario, sino porque va a ser a la que le va a poner atención el juez o el árbitro cuando revise el contrato. Pero, ¿qué es el equilibrio contractual? Y aquí quiero apoyarme en una explicación muy clara que leí en una tesis de grado de la abogada Ana María González, Anelisa González Campo, abogada guatemalteca, donde explica que cuando las partes entablaron su relación contractual lo hicieron rodeadas de una determinada situación contextual, que fue la que les permitió tomar la decisión de obligarse porque consideraron que en esas condiciones podrían cumplir. Y en su imaginario, esas condiciones los iban a acompañar a lo largo de la vigencia del contrato hasta llegar al movimiento del cumplimiento de la solidez. Pero en el ínterin algo pasó. Y ese acontecimiento que las partes en aquel momento jamás pudieron imaginarse que iba a suceder, imprevisible, y que además es totalmente fuera de cualquier situación normal, es decir, es extraordinario, cambia radicalmente aquellas condiciones contractuales. Y ahora ha puesto al deudor, el que tiene que cumplir, en una posición contractual tal que si él hubiera podido prever esas situaciones cuando se obligó, presumiblemente no se hubiera obligado porque hubiera pensado que le iba a ser sumamente difícil cumplir. ¿Y cómo se mide ese equilibrio contractual? Pues la doctrina generalmente acepta la medida de la contraprestación, es decir, lo que se recibe por lo que yo voy a dar. Y luego, pues, ahora, en esta nueva situación, el cumplimiento para el deudor va a implicar una carga adicional a su patrimonio, una ostensible carga si se compara, digamos, en el tiempo, comparativamente hablando, a aquella carga que hubiera tenido que soportar su patrimonio cuando hubiera tenido que cumplir en aquellas situaciones o en aquellas condiciones originales. Bueno, pues la revisión contractual lo que busca es restaurar ese equilibrio contractual. Algunas puntualizaciones sobre la revisión contractual. En primer lugar, este principio suele estudiarse como una contradicción al principio de pacta sunt servanda, y ahora se habla del rebus sic stantibus, es decir, las obligaciones se cumplen, pero en estas condiciones. Luego, este acontecimiento debe de atacar la esencia del contrato, debe tener una incidencia directa sobre lo que muchos llaman la economía del contrato. Y en tercer lugar, va a implicar la intervención de un tercero ajeno a las partes originalmente contractuales, que va a ser el que va a dirimir la situación y va a restablecer el equilibrio contractual, ya sea un juez o un árbitro. Algunas puntualizaciones también finales sobre esta figura. Primero, es generalmente aceptada, aunque no es de unánime aceptación, como tampoco es unánime sobre qué tipo de contratos pudiera recaer una revisión contractual. Algunas legislaciones consideran que es sobre cualquier contrato y otras lo limitan a los contratos de tracto sucesivo o aquellos cuya cumplimiento o ejecución han sido diferidos en el tiempo. Luego, pues la teoría contractual, como mi colega de Costa Rica lo mencionó, pues busca privilegiar a las partes para que sean ellas las que de mutuo acuerdo se avengan y restablezcan ese equilibrio a través de métodos alternos de resolución de conflictos, como sería la negociación, la mediación o la conciliación. Y por último, se mantiene cierto resquemor o cierta reserva o recelo a la figura de la revisión, porque si bien, yendo al tema judicial, los códigos facultan a los jueces para revisar, no establecen parámetros o guías o principios que deban de seguir para restablecer ese equilibrio. Por lo tanto, el riesgo que se corre es que en esa resolución prive mucha discrecionalidad. Digamos, ese es el escenario en términos generales que tendrá que ver sus particularidades en cada caso de las legislaciones específicas de cada país. Así que este es el escenario que pinta sobre la revisión contractual. Vuelvo contigo, Eduardo, y muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias por sus palabras. Me permite un momento. En el Código Civil panameño, en el artículo 990, se establece el efecto de la fuerza mayor, en el caso fortuito,
donde dice que fuera de los casos expresamente mencionados en la ley y de lo que así lo declare la obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse o que previstos fueran inevitables. Esto es una copia, bueno, al carbón o un copy-paste, como quieran decirlo hoy en día, del Código Civil Español sobre las obligaciones y a pesar de que esto suene muy jurídico, esto lo tenemos que tener pendiente todos los empresarios, todos los gerentes, porque servirá de arma para defendernos o también servirá para otros para defenderse en el incumplimiento o el cumplimiento parcial de algunas obligaciones. Tal como lo dice mi socio, la imposibilidad sobrevenida y el rebus sic stantibus, que es el exceso de onerosidad como consecuencia de la situación del COVID, afecta ya de forma negativa en el cumplimiento de estas obligaciones. Considero que el enredo, como decimos aquí en Panamá, o como dicen los amigos ticos, la broma, se vendrá peor cuando la obligación sea totalmente imposible de cumplir, ¿no? El imposibilito nula obligación es, que es lo que había comentado. Y eso se me viene a la mente rápidamente algunos contratos donde hay índices financieros que cumplir, que definitivamente con esto, con la para de la economía, no se van a poder cumplir y serán sumamente imposibles de cumplir en los tiempos que quedan, por lo menos en el año 2020 y probablemente los primeros años 2021. Hemos sido nosotros formados en una tradición, los gobiernos centroamericanos y latinoamericanos, en una tradición romano-germana, canónica. Las distintas figuras jurídicas que recogen nuestras leyes son muy parecidas en común, tal cual como lo comentó el doctor Milton. Regreso a Honduras nuevamente, donde la doctora decana. En su opinión, ¿cómo incidirá esta situación en el derecho? ¿Todas estas figuras seguirán inmutables? ¿Se ajustarán? ¿Qué nos puede comentar? Adelante. Muchas gracias, doctor LeBlanc. Efectivamente, pues como estamos viendo en las comparecencias anteriores, la propia realidad nos está llevando a un realismo jurídico en donde algunas cosas están cambiando. Pero nosotros creemos pues que la parte fundamental del desarrollo de instituciones jurídicas no sufrirán cambios sustantivos. Lo que sufrirá cambio es la parte interpretativa y la parte aplicativa que tendrán que desarrollar los jueces a los casos concretos. Si esta también será permeada por la pandemia COVID-19 en el sentido de que la calamidad pública decretada y las obligaciones contractuales del derecho bajo la luz de los derechos humanos y el derecho humanitario tienen que también considerarse todos estos principios que rigen estos dos enfoques y tienen que ponderar derechos también en las respectivas sedes jurisdiccionales y como dijeron mis compañeros, pues los medios alternativos de solución de conflictos acá se vuelven una eficaz herramienta para poder dirimir cualquier conflictividad de partes en el marco privado o en el marco público incluso. Entonces, en ese sentido va a ser incidido el derecho. Igualmente está incidiendo en el tema de la digitalización de los actos jurídicos. ¿Cómo se genera un acto jurídico? Hemos estado acostumbrados a otro tipo de evidencias y ahora pues estamos a través de los medios digitales desarrollando actos jurídicos que nos trae tanto cosas buenas como cosas no tan buenas, en el sentido de que también en nuestros países hay un nivel de exclusión tecnológica que es importante considerarlo en el sentido del acceso a justicia, ya que esto podría ser una barrera que superar por parte tanto de los gobiernos como de las empresas de cara a que la ciudadanía pueda tener realmente accesibilidad al derecho, ¿no? Cada sector entonces debe responsabilizarse de esa parte de desarrollo jurídico nacional. Las empresas obviamente son más ágiles en el tema digital que lo he venido diciendo y el tema de la resiliencia que los estados mismos, ya que están constituidos por estructuras más pesadas, más lentas y pues la burocracia es complicado en cuanto a el desarrollo de estos nuevos paradigmas, por lo que este andamiaje público también
también tiene que ponerse a la mano para que logre estar a la altura de las circunstancias y provoque una sinergia positiva. Entonces, acá también surge otra situación, y es cómo regulamos la protección de datos, cómo regulamos el derecho a la intimidad, a la privacidad, qué va a pasar con las regulaciones del teletrabajo, que ya hay unas preguntas relacionadas con este tema, la implementación de firmas digitales, protocolos digitales, audiencias virtuales en sedes jurisdiccionales, todo esto que contratos digitales, expedientes públicos digitales, todo esto que constituye esta nueva forma de hacer actos jurídicos y de relacionarnos en la convivencia social, económica y sus demás dimensiones. Entonces acá vamos a necesitar, pienso yo, un verdadero Estado abierto que sea capaz de generar transparencia, legalidad y legitimidad en todas sus actuaciones públicas para que genere seguridad jurídica también en el sector privado. Es así que ahí tenemos un gran reto y un gran desafío hoy como en un futuro inmediato, porque creemos que esto pues va a cambiar muchos paradigmas y está el reto y el desafío de qué vamos a hacer con esto que está aconteciendo. Luego pues tenemos que ver que este cambio que nos ha marcado el COVID ha sido más reactivo que planificado, ¿no? Que con una intencionalidad. Estamos generando soluciones jurídicas que tenemos que tomar los asideros necesarios para legalizarlas en este contexto y que nos permita seguir la dinámica de desarrollo en el marco del estado de emergencia decretado en la mayoría de los países. Entonces ahí tenemos que ya una punta de lanza de cómo hemos resuelto en el marco del COVID estas situaciones a través del derecho digital y la comunicación virtual y cómo lo vamos a seguir fortaleciendo. Pero la pregunta que sigue es, como sociedades hemos adoptado estos procedimientos públicos y privados para validar estas actuaciones jurídicas por medios digitales y virtuales utilizados en el marco de la pandemia, pero ¿lo vamos a seguir construyendo? Si la respuesta es sí, pues habrá un cambio significativo en la propuesta jurídica digital, y si la respuesta es no, pues estaríamos condenados a quedar en rezago y en retraso, porque en el marco de la globalización también ya el mundo empresarial, los negocios y los mismos estados se interrelacionan unos con otros, y el tema del desarrollo de las regulaciones digitales en el marco jurídico de las naciones es indispensable, a la vez que el derecho a la tecnología también es un derecho humano y debería de ser accesible para todos los ciudadanos en todos nuestros países como en el resto del mundo. Entonces, dejamos, ¿qué nos deja la pandemia, no? En materia jurídica, pues nos deja muchos retos, muchos desafíos. Igualmente, ¿cuál va a ser la respuesta del Estado a través de sus gobiernos para proteger y garantizar todos estos derechos? Pues también es una pregunta, y la capacidad empresarial igualmente para adoptar diligencia debida en esta nueva plataforma jurídica y propuesta estatal también sería una gran pregunta. La conclusión sería que estamos en construcción, pero una cosa es cierto, como dice Oppenheimer, innovamos o morimos. Entonces acá tenemos que sacar lo mejor de todos, nuestros talentos, nuestros conocimientos y nuestra visión de futuro para poder resolver hoy en el marco del contexto del COVID las problemáticas jurídicas, y también para poderlas seguir construyendo de cara a un futuro inmediato para que haya justicia y equidad y haya inclusión y no discriminación de nadie en el marco del enfoque de derechos humanos como así se nos manda. Así que yo, doctor LeBlanc, paso con usted y esta sería mi reflexión relacionada con este tema. Muchas gracias, doctora, por sus palabras. Varios comentarios. En la República de Panamá tenemos nuestro órgano judicial, y esto va comentado a los que son y no son abogados para que estén al tanto. Tenemos algunas aplicaciones y algunos temas. Bueno, la firma electrónica de hace un par de años, pero ha cogido vigencia ahora con el COVID. En el órgano judicial tenemos unas aplicaciones, pero lastimosamente aquí ha optado por suspender términos y nada más mantenerlos de algunos en temas penales sobre texto de la justicia, tomando en consideración de que
que ellos no creen que la justicia también es en el tema civil. Eso es un comentario a nuestros clientes de procesos. Tenemos una aplicación que se llama Enlace, que nada más está en los procesos comerciales y algunos laborales y en los temas marítimos, y más no en donde se discute y que es en los temas civiles. Es interesante también lo que comentó doctora en cuanto a los derechos humanos. Hay una ola fuerte que habla de un derechos humanos de cuarta generación, que son los derechos al acceso a la informática, a la Vía Data, a formarse en nuevas tecnologías, el derecho a las condiciones de igualdad y autodeterminación de la informativa. Son algunos que están en un movimiento muy importante a crear esta cuarta generación de derechos humanos que van encaminados de la mano con lo que usted nos acaba de exponer. En esto regreso a Costa Rica, donde don Edgar León, nuevamente, en su opinión, don Edgar, ¿es posible prever algún cambio en las estructuras contractuales en el futuro a raíz de todo esto que hemos conversado? Adelante. Bueno, es evidente que existe una realidad pre, durante y post-COVID. Y los hechos enseñan, crean experiencia. Lo primero es introducir en los contratos de hoy en adelante una mejor, si es que la tenía o si no introducir del todo, cláusulas que clarifiquen quién es responsable de qué y hasta cuánto o cuándo en caso de un incumplimiento ya no particular, ya no imputable al deudor en específico, sino a una situación general como la de la pandemia. Entonces, desde el punto de vista de la abogacía preventiva, o sea, la prevención de conflictos a través de los buenos consejos de los operadores jurídicos, lo primero sería ajustar todas las previsiones contractuales, tratando de prever hasta donde posible esta situación. ¿Qué se puede hacer más? Popularizar o por lo menos volver accesible. Un esfuerzo que en Costa Rica ha sido muy tímido y con poco suceso. Popularizar o hacer accesible los medios alternativos de conflicto. Colegios profesionales, casas privadas, algunas casas de justicia creadas por el Estado, pero ha sido un impacto poco. El conflicto y la litigiosidad siguen adelante. Entonces, a nivel de abogacía, abogacía preventiva. En cuanto a administración de justicia, cambiarle el chip, o por lo menos tratar de sensibilizar a los juzgadores de que si bien es cierto, tenemos normas jurídicas de vieja data, todo esto estaba diseñado para la resolución de conflictos particulares, no para dar una respuesta justa, que es, la respuesta legal es la que es, pero dar una respuesta justa, justicia pronta y cumplida, pues es otra situación. Entonces, replantear, sensibilizar a los juzgadores de que si bien es cierto, existen estos estructuras y conceptos centenarios en nuestros códigos civiles y comerciales, pues la realidad implica una relectura de todo esto. Una última reflexión. La pandemia no mata también gente, mata emprendimientos. Y lo peor es que vuelve, en la mayoría de los casos, inútil ir a perseguir a un deudor que ya no tiene patrimonio con que responder a sus obligaciones. Esto ocasionará más crisis, una nueva lectura de la intervención del abogado a nivel de resolución, o por lo menos una participación para bien en la solución de estos conflictos, y el resto de la respuesta se la quedo debiendo. ¿Por qué? Porque ha existido
una realidad previa al COVID. Estamos en Centroamérica especialmente hacia el pico de la extensión de la pandemia. Panamá se debate con las armas que tiene y lo está haciendo hasta donde se puede bien. Los demás países de Centroamérica, ahí vamos. Nicaragua no hay problema, solo se mueren de una neumonía típica. ¿Y qué va a pasar cuando la pandemia alcance su control? ¿Cuál va a ser la realidad que va a quedar después de que llegue la nueva era, la era post-COVID? No lo sé. Esa es una respuesta que está en reflexión, está en construcción. Entonces, don Eduardo, ¿qué se puede hacer? Claro que sí. Don Edgar, muchas gracias. Muchas cosas tenemos que hacer. Definitivamente, lo primero lo que estamos haciendo en estos momentos. Yo creo que tenemos el mensaje igual a nuestros clientes y a los demás colegas que están, es que de lo más básico, ¿no? Tendremos más reuniones virtuales, tendremos notificaciones de contrato por vía virtual. Para eso en la República de Panamá tenemos que darle más fuerza a la firma electrónica, lograr como tal cual como hacen para algunos casos la Corte, la notificación por correo electrónico. Igualmente lo hacen los centros de conciliación, lograr que efectivamente las plataformas digitales que tiene el Ejecutivo permea hacia el órgano judicial. Tenemos que hacer muchos cambios. Igualmente, en cuanto al cumplimiento de obligaciones, ya sea que vamos a estar ahí a mantener mermado a la cantidad de personas que estén en las empresas, nuestros clientes tendrían que tomar en consideración estos temas. Muchas cosas creo que van a cambiar, los contratos digitales, las firmas digitales, muchas cosas. Tenemos que definitivamente modificar qué es lo bueno dentro de todo lo malo que nos ha traído el COVID-19 en nuestro mundo comercial y jurídico. Me permito regresar nuevamente a Guatemala. Don Milton, ¿cómo visualiza la solución de conflictos contractuales en el futuro frente a todo esto que está ocurriendo? Adelante. Bueno, pues considero que una de las consecuencias de esta situación podría ser el auge o la preponderancia que los métodos alternos de solución de controversias pudieran llegar a tener, específicamente tales como la conciliación o la mediación, tanto para las controversias que surjan en lo que se viene hablando ahora como contratos en ejecución, como para que con base en las lecciones aprendidas de esta situación, pues dentro de las cláusulas contractuales de solución de controversias ahora se incluyan y se desarrollen atinadamente estos métodos alternos de divergencia, de solución de divergencias. Y creo que eso va a ser así por dos razones. En primer lugar, porque sin duda es una situación de solución de controversias mucho más eficiente en cuanto a tiempo y costo versus la otra opción de ir a un proceso judicial, incluso a un proceso arbitral. Y creo que lo más importante, en segundo lugar, es porque privilegia a las partes, a la voluntad de las partes originalmente contratantes, a que diriman su situación y ellas mismas restablezcan el equilibrio contractual que esta situación vino a alterar. Y no recurriendo a un tercero con los riesgos que habíamos hablado, digamos, en la parte anterior. Y si no fuera posible esta situación, pues me parece que también hay un campo adecuado en donde el arbitraje, que es el otro medio de solución de conflictos, pudiera adquirir un papel preponderante para la solución de controversias. Me parece que si esto es legal y económicamente factible en cada situación particular, las partes pudieran preferir ir al arbitraje que a la vía judicial por razones de especialidad de los árbitros y de eficiencia en cuanto a tiempo de la resolución del conflicto. Y dentro de este caso particular, creería que va a empezar a privilegiarse el arbitraje de equidad versus el arbitraje de derecho. Que dicho sea de paso, conocer un arbitraje de equidad y laudar dentro de un arbitraje de equidad es mucho más difícil que un arbitraje de derecho. Yo creería que por ahí podría verse el escenario
de la solución de controversias como consecuencia de esta situación actual. Regreso contigo, Eduardo. Muchas gracias, doctor Milton. Muchas gracias, Milton. No puedo estar más de acuerdo contigo. Los conflictos deben ser dirimidos por expertos, aquellos que están al día a día en el ámbito comercial y económico. Va a haber un gran número de casos. En Panamá se está hablando extraoficialmente de que se van a instaurar o hay la posibilidad de instaurarse jueces de descarga. Sin embargo, soy fiel creyente y así muchos colegas y algunos que están conectados, que son litigantes, estamos siempre preocupados de que este mismo juez que hoy está viendo un deslinde, amojonamiento, mañana va a estar viendo una posible liquidación voluntaria o forzosa o un concurso, bueno, un concurso de acreedores dependiendo de las legislaciones. Imagínense, va a estar resolviendo problemas de aquellos que han tenido problemas económicos o problemas comerciales. Adicional el tiempo que van a estar, hay un adagio por ahí que dice que la justicia tardía no es justicia. En la República de Panamá contamos con al menos tres más conocidos centros de conciliaciones, el CESCON, el CECAP y el que está en la provincia de Chiriquí. Pero tenemos un grave problema que hay que decirlo, ¿no? Que es bastante oneroso para muchos el resolver los conflictos. Sabemos que tienen unos costos los centros, pero se hace un poquito oneroso lo que es la resolución de conflictos, ¿no? Luego de lo conversado esta mañana, les hago la siguiente pregunta. ¿Cómo se ha tenido que adaptar las firmas de abogados para esta época de COVID-2019 frente a los requerimientos de los clientes? Y hacemos esto de una forma, como les dije en el principio, virtual. Vamos a hacer una mesa redonda virtual por los países de Centroamérica. Vamos a viajar virtualmente por los diferentes países y vamos a comenzar por la Gran Honduras con nuestra doctora Nazar. Tiene la palabra, adelante. Blanc. Pues yo creo que ya cambiaron, ¿no? Las firmas ya están adoptando nuevos sistemas y medios de desarrollar sus actividades y de desarrollo jurídico también en el mundo digital y virtual, que quieras o no, tenemos que reconocer, ha venido a mitigar la interrupción inmediata causada por el COVID-19 y ha generado nuevos enfoques de desarrollo de sistemas de trabajo más abiertos y más flexibles, que ya son parte hoy de nuestro hacer y que posiblemente lo sigan siendo en el futuro, como ya se dijo aquí. Por lo que las competencias tecnológicas serán más presentes en la profesión y nosotros como universidades también lo tenemos que acentuar más en nuestras propuestas educativas. Igualmente, yo sigo postulando, porque soy una defensora de derechos humanos, que el enfoque de derechos humanos se posiciona cada vez más y el enfoque de interpretación jurídica a la luz de la ponderación de derechos y de los principios de derechos humanos tiene que hacerse una realidad y que eso va a aportar mucha viabilidad en el marco de dirimir los posibles conflictos que sobrevengan del tema contractual como de otros temas que tengamos que resolver en el marco del COVID-19 como después del COVID-19. Igualmente se tiene que considerar también la crisis humanitaria y por lo tanto el derecho humanitario. Esto tendrá que fortalecerse y priorizarse el enfoque del abordaje de los casos de las diferentes firmas en todos nuestros países, como también en las propuestas de formación de abogados y la consecuente influencia pues en la práctica profesional y en las diferentes firmas de abogados. Pero esto no se queda ahí. También esto va a incidir en la práctica de los jueces, de los defensores, de los fiscales y de la ciudadanía en general. Estos enfoques van a permear a la sociedad completa y vamos a tener entonces más argumentos
para aplicar otro tema que ya dijo el decano Argueta, sobre el énfasis en la resolución de problemas jurídicas basadas en las herramientas de la mediación, la conciliación, como medios alternos de solución de conflictos, y el arbitraje mismo en sede jurisdiccional, o cómo se pueden establecer estos arreglos extrajudiciales como judiciales y que se proyecten como una realidad. Vamos a tener en las firmas y en las universidades que desarrollar más habilidades y competencias de este enfoque dialógico y de amigable composición que se está planteando como una alternativa para solucionar más pronta y expeditamente los conflictos o los contradictorios que se puedan posicionar. Finalmente, el mundo de las relaciones jurídicas en general va a ser afectado. ¿Afectado por qué? Por todos estos principios y enfoques de interpretación jurídica a la luz de los derechos humanos, por el enfoque también a la luz del derecho digital, y bueno, si no cambiamos, nos vamos a quedar en rezago. Ya tenemos cada uno que establecer la responsabilidad de manera propositiva y positiva para generar también con ello, porque como derecho humano la tecnología está postulada para que genere más acceso a justicia y también más acceso a la educación para el caso de nuestras universidades, y esa es la tarea en la que nos encontramos en este momento, por lo que ese pensamiento crítico reflexivo de respuesta jurídica a los problemas sociales tiene que desarrollarse para mitigar, reparar las situaciones jurídicas que nos están sobreviniendo como parte de la crisis actual y generar el menor daño en las relaciones jurídicas orientadas siempre todas al bien común. Recordemos que todas estas soluciones jurídicas a lo que nos tiene que llevar es a la paz y a la justicia social en condiciones de igualdad, equidad y resguardo democrático, porque yo sí creo que tenemos que tener mucha cautela democrática con nuestros países, con nuestros estados, para fortalecerla y que no sean estas crisis que vengan a deprimir o ir en detrimento del mismo Estado constitucional, Estado de Derecho y Estado democrático. Finalmente concluyo con una reflexión de Immanuel Kant, recordando que el derecho se reduce a regular las acciones externas de los hombres y a hacer posible su coexistencia. Ese es el fin que tenemos para el bien común general, la paz y la justicia social. Muchas gracias y vuelvo contigo, doctor. Gracias, señora decana. Continuamos ahora nuestra hermana República de Guatemala con don Milton. Adelante. Pues sí, yo sí creo que la prestación de los servicios profesionales va a cambiar. Esto va a marcar un nuevo escenario, básicamente en dos grandes áreas. Me parece a mí que se tenderá a la flexibilización y a la sencillez de la prestación de los servicios a nuestros clientes. Ahora vemos que es posible tener sesiones virtuales, celebrar incluso contratos de una manera a distancia. Y me parece a mí que eso abonará en favor de nuestros clientes en cuanto a la reducción de costos de tiempo y económicos. Eso va a implicar también que nosotros, los abogados, nos subamos al barco de la tecnología. Generacionalmente hablando, pues a muchos de nosotros nos tocó subirnos de repente, dado las circunstancias. Ahora nos tocará a nosotros formar a las nuevas generaciones de abogados dentro de ese ámbito que para muchos de ellos pues es más familiar y más usual. Y en segundo lugar, me parece que debemos cambiar el enfoque del ejercicio de la profesión. Nosotros estamos entrenados para solucionar problemas y básicamente, clásicamente, nuestro entrenamiento es resolver un problema en el foro judicial. Me parece que ahora las circunstancias ameritarán cambiar ese enfoque y resolver el problema y ayudar a nuestros clientes en esa situación en métodos alternos que van a resultar mucho más eficientes en cuanto a costo y tiempo. Por lo tanto, nuestro entrenamiento debería privilegiar ahora todas esas áreas de negociación, mediación y conciliación. Me parece que por ahí va a ir el cambio de la prestación de nuestros servicios. Regreso contigo, Eduardo. Muchas gracias, don Milton.
Ahora nos vamos hasta Costa Rica. Don Edgar, adelante. La audiencia es suya. El ejercicio del derecho actual no es el que yo conocí algunas decenas de años atrás. Y en el caso de la experiencia costarricense, no solo la particular, estábamos tibiamente preparados para una situación del todo imprevista. Dado el desarrollo de las plataformas digitales a nivel privado y de gobierno, por ejemplo, en Costa Rica es posible ejercer el notariado, la presentación de las escrituras sin poner pie en el registro. Se mandan digitalmente, un registrador califica el acto, lo inscribe o le manda a decir al notario cuáles defectos le ha encontrado, y la realidad es que me han dicho que cada vez menos personas se ven circulando en el registro público. En cuanto a tribunales, una alta proporción de tribunales costarricenses manejan una pesadilla que se llama expediente digital, y las actuaciones se pueden remitir digitalmente, las resoluciones se reciben digitalmente, y con vista en el COVID-19 se ha implementado un protocolo de audiencias digitales, hasta donde posible dije. Se están realizando actos judiciales con una presencia virtual de cada uno de los interesados. Hasta donde posible, habrá cosas que del todo no se pueden realizar con las herramientas tecnológicas. Entonces, ¿qué hacer? Para nosotros que no nacimos o nacimos cuando la televisión no existía o era blanco y negro, el dilema es modernizarse o morir, evolucionar o morir. Y en el caso del ejercicio del derecho, pues no hay más remedio que tomar el camino de la inversión tecnológica. Esto es adecuarnos con todos los instrumentos de trabajo necesarios para brindar el mejor servicio a los clientes. Consultas digitales, sí, ojalá las pagaran. Consultas, reuniones de trabajo con el cliente, sí. Reuniones de trabajo con las contrapartes se dan, pero la herramienta tecnológica no permite apreciar el lenguaje corporal de las otras personas para tratar de intuir cuáles son sus reales intenciones. El problema COVID ha causado a nivel universitario la suspensión de las sesiones presenciales el primer semestre del año 2020. Acabo de recibir noticia que el segundo semestre del año 2020 en la Universidad de Costa Rica será igualmente a través de la videollamada, con todos los virtudes y defectos que pros y contras que esta situación crea. Pros, interesante, el otro día fui a la frontera con Panamá a una diligencia. Volví a mi oficina a tomarme la siguiente dosis de café, y en horas de la tarde asistí a una audiencia en los tribunales de Liberia, que se encuentran a 33 kilómetros de la frontera con Nicaragua. Todo en el mismo día, sin la necesidad de 300 kilómetros de ida, 300 de vuelta, 600 más otros 600 para ir y volver a la frontera con Nicaragua. Todo en el mismo día. Entonces, la realidad está cambiando. Hay que adaptarse o morir, pero hay una última reflexión. La tecnología es muy buena, pero siempre está de por medio
el adagio de que la espada es tan buena como el guerrero que la blanca. Así mismo. Entonces, esa es en la mejora del guerrero que blande la espada del derecho y la justicia, ahí es donde está el próximo paso. ¿Qué nos dice entonces, doctor LeBlanc? Muchas gracias, don Edgar, definitivamente. Regresamos a Guatemala. El doctor Rogelio Salceño Ruiz. Cuéntenos. Prenda el micrófono, por favor. Gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Si hay algo que me llamó mucho la atención del doctor León, que me antecedió específicamente, fue que mencionaba adaptarse o morir. Y justamente Eduardo, tu tocayo, Eduardo J. Couture, decía, estudia, como uno de los mandamientos del abogado, porque el derecho avanza día a día. Y si no le sigues sus pasos, cada día serás menos abogado. Eso es algo que yo me aprendí, precisamente mi papá fue mi catedrático y ha sido también mi catedrático de vida, y eso definitivamente me lo ha inculcado. Si hay algo generalizado en tiempos de pandemia, es la ansiedad y el pánico que sentimos todos los seres humanos, unos en mayor medida que otros. Nosotros como abogados no solamente tenemos que sobreponernos a estos estados psíquicos, sino que además tenemos que tener respuestas a priori a las preguntas que seguramente recibiremos de nuestros clientes, y lo particular de la situación es que ni nuestros clientes ni nosotros hemos vivido una situación de semejante naturaleza. Pero como profesionales del derecho tenemos que dar respuestas e infundir ante todo seguridad ante nuestros clientes y ante la sociedad. El conocimiento de las instituciones de la mano con la tecnología es lo que ha permitido y permitirá a las firmas de abogados salir avante ante esta difícil y desconocida situación. Abogado y tecnología no son ya dos temas escindidos, son dos temas que el COVID-19 obligó a fusionarse. Con la tecnología, el cliente no se queda en su oficina o en la nuestra. Ahora entra a nuestras casas y quedan habilitadas horas que antes no lo eran. Es un hecho innegable que la herramienta básica que nos ha permitido sobrellevar la presente situación es la tecnología. Y eso sí que, más que el propio COVID-19, ha cambiado las conductas de las personas y ha permitido desarrollar nuevas formas de hacer negocios, nuevas formas de atender a nuestros clientes. Como generación, algunos tuvieron la oportunidad de entrar voluntariamente, por mera curiosidad intelectual, a la era de la transformación digital. A otros, como en mi caso, el COVID-19 nos empujó, y ahora que ya estoy dentro de este ámbito, me es grato comentar que desde hace varios años nuestra firma fue de las pioneras en empezar a promover la industria fintech en la región, que, dicho sea, ya no es más el futuro, ahora es nuestra realidad. Por lo anterior, Eduardo, no me resta más que someter a consideración del comité organizador tener un webinar relacionado con el derecho, la tecnología y la industria fintech. Regreso contigo. Un abrazo. Muchas gracias. Bien recibido por acá. Muchas gracias, Rogelio. Sí, definitivamente el mensaje que le tenemos que dar a nuestros clientes y a todos los empresarios, los emprendedores, los pymes, es que esto de la pandemia nos ha llevado a tecnificarnos, a llevarnos a la mano con la tecnología, a regresar a muchas otras cosas. En el ámbito también de la humanidad o de la reflexión es apreciar evidentemente lo sencillo y de nada sirve acaparar ingresos y dinero si no tenemos salud. Y sí, definitivamente la tecnología es lo que nos va a tener que llevar. Vamos a olvidarnos un poquito por un tiempo de esas visitas presenciales o esas consultas, encaminarnos a los fintech, encaminarnos a los contratos digitales, encaminarnos a las firmas digitales, encaminarnos
a aquellos acuerdos y a través de correos electrónicos, aquellas reuniones que nos permiten la legislación panameña, aquellas reuniones en diferentes lugares por las juntas directivas, por ejemplo, que pueden estar en diferentes lugares y tomar decisiones, estando unos en su casa, como algunos que están aquí, algunos en la oficina, como algunos otros, y que son totalmente válidas. Aquí sufrirán, por ejemplo, algunas posiciones en las firmas de abogados. Por ejemplo, ya no se requiere tener las pasantías en el registro público, porque igual que Costa Rica lo hacemos por telemática. Tendríamos que variar un poco, nos falta en Panamá por lo menos variar un poco lo que es los timbres y el papel notarial y hacer esto un poquito más, diría yo, digital. Poder pagarlo, tener el papel notarial, por ejemplo, de forma digital. A nuestros clientes lo exhortamos a utilizar más las firmas digitales para que éstas puedan tener la misma validez que la holográfica. Entonces, y no tengan que tener ese contacto y ese montón de papeles y estas cosas, ¿no? Bueno, el tiempo es nuestro peor enemigo, así que vamos a abrir al periodo de preguntas y respuestas. Tengo una serie de preguntas y respuestas, una serie de preguntas, perdón, para cada país. Vamos a arrancar con Honduras. Nos pregunta, don René nos pregunta, dice la siguiente, doctora Mazar. ¿Es necesario decretar el estado de emergencia para aplicar políticas contra el COVID? Agradecemos que sean bastante breves las respuestas porque ya estamos pasaditos un poquito del tiempo. Adelante, doctora. No se preocupe, doctor Lebrán. Muy breve porque la respuesta es bien concisa también. Efectivamente, los estados pudieron tomar la decisión de no decretar estados de emergencia para abordar la calamidad pública de la pandemia del COVID-19. Eso quedaba en el marco de la autodeterminación de los estados, de su soberanía y de su propia decisión en los gobiernos de turno. Pero dada la crisis generalizada y toda la incertidumbre que generó esta pandemia, la mayoría de los estados adoptaron los estados de emergencia porque de poner en riesgo la población sin tomar las medidas necesarias con la proporcionalidad debida, los estados caen en responsabilidad. Entonces yo creo que todos los estados mejor asumieron el riesgo de decretar esta medida mayor, aunque el criterio de proporcionalidad nos diga lo contrario, que tienen que ser las decisiones menos invasivas para la privación de las libertades y derechos de la población. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora. Me dirijo a Guatemala, doctor Rogelio. Nos preguntan desde Honduras, Alan Botistelo. En el caso de los contratos realizados entre hoteles o empresas que realizan eventos en fechas específicas y estos eventos no se pudieron realizar o dar, no se podrá llevar a cabo, producto del COVID-19, ¿se podría rescindir el contrato por cualquiera de las partes o cuál sería la solución a este inconveniente? Adelante. Muchas gracias. Específicamente en el caso de la rescisión, sí es verificable porque el contrato se encuentra pendiente de cumplimiento. Dado que se encuentra pendiente de cumplimiento, todo va a depender, por lo menos en el caso de Guatemala, cómo expresamente se haya regulado en el contrato, porque no hay una norma específica que regule ese caso. Yo he visto en la práctica dos situaciones. Una en la que el hotel devuelve el dinero y otra en la que el hotel lo que entrega son vales para consumo dentro del propio hotel. Pero en efecto, sí se puede rescindir. Muchas gracias, Rogelio. Yo incluiría en esa pregunta, en esa respuesta, perdón, que en la República de Panamá definitivamente se puede rescindir y en atención a lo que dice la autoridad de consumidor, tienen que devolverte el dinero. Eso es la República de Panamá. Nos vamos con don Edgar. Una pregunta de Costa Rica, perdón, de Nicaragua, hacia usted. En Costa Rica dice, ¿cómo defendernos de las ejecuciones bancarias quienes gozan, de privilegios otorgados en la legislación bancaria? El caso fortuito, la fuerza mayor serían admisibles, ya que se trata de juicios ejecutivos singulares. La respuesta en Costa Rica es mucha suerte.
porque nuestras actuales reglas procesales aceptan muy pocas defensas, entre ellas pago, pago parcial, prescripción, cosas, por así decirlo, que no tienen que ver con razones de fondo de cumplimiento e incumplimiento de la obligación. El ordenamiento procesal, al final del juicio sumario, establece la posibilidad de que la parte que no le ha ido bien ordinaré de la vía. Eso en Costa Rica será a caso muerto. Entonces, como medida que se ha tomado aquí es establecer el caso de un cobro como el aquí planteado, la sugerencia sería establecer el juicio ordinario y pedir una medida cautelar que inhiba a la parte llevar hasta el final la adjudicación del bien. Probablemente te pidan una fianza, que lo más probable no vas a tener, pero aún y así sigue siendo la teoría del que tiene el oro hace las reglas. Y en materia de cobros entre acreedores y deudores en Costa Rica y probablemente allende los mares, el que hace la parte actora tiene mucha ventaja sobre la parte demandada. Instaurar un juicio principal, pedir medida cautelar y que la fuerza lo acompañe. Muchas gracias. Me permito leer una pregunta para mí. Me la hace Hugo García de Panamá. ¿Considera que los bancos van a tener que ser pragmáticos para no convertir a sus clientes en adversarios o demandados? Buscar arreglos de pago o mantener ejecuciones. Bueno, don Hugo sabe que nosotros somos también abogados de banco y definitivamente nuestra respuesta a los bancos sería básicamente buscar arreglos, llegar a acercarse a los clientes. Como hemos hablado en este conversatorio, los clientes, los deudores van a tener no solo las excepciones de pago o prescripción, van a tener algunas otras excepciones muy interesantes que van a tocar al juzgador reconocerlas o no, ¿no? Y creo que van a tener que crear, ¿no? A través de sus fallos, algunas veces crear algunos tipos de derechos, porque de nada sirve, y esto es a la par del tema de derecho, de nada sirve para los bancos acumular bienes luego de ejecuciones si van a tener que hacer previsiones en sus estados financieros sobre aquellas y también pagar mantenimiento, salir a venderlas en el momento, en los tiempos que establece la superintendencia de bancos. Entonces, nuestra recomendación, no solo a los abogados, a los bancos de los cuales somos clientes, somos abogados, sino a todos, es definitivamente ser más prácticos, tal cual como lo dice usted, en acercarse al cliente, llegar a arreglos de pago, estirar un poquito las obligaciones, tirar lo que en anglosajonmente se llama un balloon payment, es decir, un pago final, a ver cómo puedes evitar esa ejecución de las garantías, ¿no? Que definitivamente hay muchos incumplimientos no deseados por el deudor en estos momentos. Regresamos a Honduras. La doctora Nazar, me preguntan de El Salvador, Manuel Rodríguez me pregunta, ¿cómo se concilia el teletrabajo con la vida doméstica? En el sentido que al borrarse la frontera trabajo-casa, se puede afectar derechos laborales por horas de trabajo superiores a las de la ley y el derecho de los menores a tener un hogar con la adecuada atención de sus padres. Dado que todo esto es novedoso, ¿no debería empezar a desarrollarse legislación sobre este particular como una rama especial? Adelante, doctora. Muchas gracias. Pues sí, en efecto, estoy de acuerdo con la participante de El Salvador en que ya tenemos ese reto y ese desafío de abrirnos a las posibilidades del teletrabajo, que ya es una realidad en otras naciones. Les puedo poner el ejemplo de Canadá, Estados Unidos, Europa y otros países ya tienen regulaciones precisas para este tipo de contratos laborales y por lo tanto nuestros países, al haberlo experimentado producto de esta pandemia
pandemia mundial, tenemos que empezar a establecer las regulaciones necesarias, porque el hecho de que decretemos los estados de emergencia no implica necesariamente la suspensión de las modalidades de los contratos y la suspensión de las condicionalidades, más bien de las condicionalidades de los contratos, en el sentido de la restricción de derechos, porque sí, en efecto, los estados de emergencia en la mayoría de los países centroamericanos, exceptuando a Honduras, ha suspendido, ha dejado en suspenso para las empresas los contratos laborales. En Honduras lo ha delegado al Ministerio o Secretaría del Trabajo a petición de las empresas, y ahí se produce entonces una situación que o hacemos teletrabajo desde nuestros hogares o suspendemos nuestros contratos, y entonces ahí tenemos el factor económico también como ingreso para la persona, para el trabajador, y el sustento para la familia, que se ve también en una afectación para los hijos, en este caso para los niños, que son un interés superior también de cautela y cuidado por los diferentes estados. Entonces sí, hay que regularlo porque no podemos invadir tampoco la libertad de la privacidad y de la intimidad, y tenemos también que tener productividad. La experiencia nos ha dejado que el teletrabajo acrecenta las horas de trabajo, es una dinámica que nos hace emplear mucho más tiempo en la actividad estática, que también tiene que ver con temas de salud, y por ahí pues podríamos hacer un análisis más extenso, pero no, el tiempo no nos da para tanto, y este es un reto y una nueva modalidad que tenemos que desarrollar de contrato laboral en condiciones de empleabilidad en casa. Y también ahí tenemos que ver, para cerrar, todo el tema de los implementos de trabajo. En este momento nosotros estamos trabajando desde casa, pero con nuestros propios recursos. Las empresas no es que se han desplazado a las casas para dar los materiales y herramientas de trabajo, que es otra de las condicionalidades que está obligada la empresa en este sentido, para que se dé esa fuerza productiva que desarrolla nuestros países. Así que tenemos ese reto y ese desafío, y sí hay que regularlo. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora. Gracias a usted. Nada más en Panamá, que le aprobó la ley 76 de 2020, que fue propuesta por el diputado independiente Raúl Fernández, y contamos con esa regulación. Te la vamos a compartir vía correo electrónico, Manuel. Excelente. Para que la tenga, y doctora, para todos, se la vamos a todos los que tenemos en la base de datos, se la vamos a compartir. Vamos a Guatemala. Una pregunta para don Milton, desde El Salvador. ¿Qué es lo que prevalece? ¿El principio de imprevisión recogido por las legislaciones mercantiles o la cláusula de pacto en caso fortuito o fuerza mayor, que ya regula entre las partes qué ocurrirá en esta situación? Muy bien, muchísimas gracias por la pregunta. Voy a usar para responder la disposición que tenemos nosotros en el Código de Comercio de Guatemala. Desafortunadamente no tengo a la mano el Código de Comercio de El Salvador, pero las legislaciones suelen ser, digamos, bastante parecidas en estos campos. Dice el código nuestro, el Código de Comercio, dice: únicamente en los contratos de trato sucesivo y en los de ejecución diferida puede el deudor demandar la terminación si la prestación a su cargo se vuelve excesivamente onerosa. Esa es la parte, digamos, importante del código que se relaciona con esta pregunta. Así que asumo que la pregunta se refiere a cuando las disposiciones mercantiles son de esa naturaleza. Es decir, no da lugar a la revisión, como habíamos hablado, sino que la consecuencia de la excesiva onerosidad es la terminación del contrato. La otra parte de la pregunta es, o el supuesto sobre el que descansa la otra parte de la pregunta, es que hay una cláusula específica en el contrato que establece cuáles van a ser las consecuencias de que acaezca una situación de fuerza mayor o caso fortuito, y vamos a suponer que no es la terminación del contrato, sino que pudiera ser, por ejemplo, la renegociación del mismo, o, por ejemplo, una reducción en el monto de la obligación, cualquiera que sea. En mi opinión, prevalece la voluntad contractual, prevalecen las disposiciones contractuales, y me parece, y es mi opinión, que únicamente habrá que recurrir a las disposiciones legales en caso de que el contrato no diga nada. Yo privilegio la voluntad contractual, y si hay una disposición que recoja este escenario y establezca unas consecuencias distintas, no contrarias, sino distintas a la ley,
pues debería irse por esa solución. Muchas gracias, Eduardo, y muchas gracias a quien formuló la pregunta. Gracias, doctor. Regreso a Costa Rica. La pregunta es de Costa Rica. Para Costa Rica, a ver, ¿será que ya existen resoluciones judiciales, don Edgar, es para usted? ¿Será que existen resoluciones judiciales en Costa Rica en asuntos de incumplimientos contractuales con ocasión del impacto provocado por la pandemia? La respuesta es no. Como el servicio judicial ha estado primero suspendido y luego funcionando a media máquina, no he escuchado, no se ha oído de que en alguna resolución se fundamente la solución de la petición de las partes empleando el argumento COVID-19 en uno u otro sentido. Estamos todavía en medio de la tormenta o en medio de la batalla para empezar a contar muertos, heridos y litigios. Eso va a pasar. Lo único que se ha visto a nivel judicial ha sido a niveles de justicia constitucional, donde nuestra Corte ha rechazado todos y cada uno de los reclamos individuales respecto a las restricciones que se han dictado a las distintas libertades constitucionales. Se han dicho que son necesarias, que las que se han tomado son proporcionales y que se verá el punto de la temporalidad. Pero la Corte Constitucional ha tenido un respaldo total. No he oído de que haya enmendado la plana ni al Poder Legislativo ni al Poder Ejecutivo en cuanto a las medidas urgentes que se han tomado con ocasión del COVID-19. Los conflictos patrimoniales, personales, esos, por decirlo así, en este momento deben estarse gestando, en este momento deben estarse presentando y no tenemos, al menos yo no conozco, ninguna resolución en ese sentido. Ok, muchas gracias. La última pregunta la tengo dirigida a don Milton. Don Milton, ¿considera usted que en los casos de ejecución hipotecaria se pueden alegar o incidentar la imposibilidad sobrevenida? Esta pregunta nos llega de Panamá hacia usted. Yo en esa respuesta voy a coincidir con lo que mi colega de Costa Rica mencionó hace unos minutos atrás. Me parece que no sería posible, dadas las excepciones tan específicas que la ley permite interponer en contra de una demanda ejecutiva, que en el caso en mi país serían las de prescripción y pago. Sin embargo, me parece que no sé si esa, digamos, será la misma situación constitucional en Panamá. Pero en Guatemala, la figura del amparo establece constitucionalmente que no hay ámbito que no sea susceptible del mismo. Así que, homologando más o menos la explicación que mi colega don Edgar dio respecto a pedir una medida precautoria para evitar la ejecución, probablemente aquí lo que se intentaría sería un amparo para evitar la ejecución, y el fundamento del amparo pensaría que podría ser el alegar la fuerza mayor como impeditiva del cumplimiento de la obligación de pago. Pero estrictamente dentro del proceso de ejecución me parece que no. Muchas gracias a la pregunta. Regreso contigo, Eduardo. Gracias, don Milton. Muchas gracias. Muy interesante. Una buena noticia a los deudores, una no muy buena noticia para los acreedores. Muy interesante. Por ahí estoy viendo algunas caras de algunos abogados de bancos y que les gustó su respuesta. No le gustó su respuesta, a otros que sí le han gustado la respuesta. Bueno, el tiempo es nuestro peor enemigo. Quiero agradecerles a todos que hayan estado junto con nosotros. Les recordamos que Signature Reina Law Group somos una firma de abogados que estamos en toda la región centroamericana. Quiero agradecerle en especial a doña Basie Margot Nazar Herrera, la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, por estar con nosotros, a cada uno de los panelistas. No me quiero retirar sin antes decirle que una pequeña reflexión. Atrévete a pensar. La búsqueda del conocimiento es una aventura que siempre ha acompañado al ser humano. Immanuel Kant. Gracias nuevamente. Siempre es importante, señores y señoras, que guarden su distancia, que guarden su burbuja social, cumplan todas las
recomendaciones de salud. Recuerden que todos los panelistas que estamos aquí estamos cumpliendo nuestra distanciamiento social, por eso no tenemos mascarilla, pero se les quiere nuevamente en un nuevo seminario. Gracias a todos. Recuerden que todas las preguntas van a ser contestadas. Déjenlos en el comentario acá abajo y van a ser contestadas por nuestro equipo de trabajo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo webinar, que será de temas netamente tecnológicos, fintech, criptomonedas, sandbox y todo lo que estamos en esta nueva era digital. Muchas gracias a todos. Que tengan excelente día y excelente fin de semana. Gracias, Rogelio. Gracias, don Edgar. Gracias, Milton. Gracias, doña Belsi. Gracias a todos.